La celebración de Halloween ha intrigado y dividido opiniones durante siglos, especialmente entre la comunidad cristiana. En sus raíces, Halloween se remonta a los antiguos celtas, quienes celebraban un festival conocido como Samhain. Para ellos, esta fecha, marcada al final de la temporada de cosecha, simbolizaba la apertura de un portal donde el mundo de los vivos y el de los muertos se entrelazaban por un breve momento. Samhain era, entonces, una ocasión para celebrar el cambio de estaciones, pero también un tiempo que inspiraba respeto y temor, ya que se creía que los espíritus podían visitar el mundo de los vivos. Cuando el cristianismo comenzó a extenderse por Europa, esta celebración adquirió nuevos significados y adaptaciones. La Iglesia Católica, buscando reemplazar esta festividad pagana, instituyó el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, y, en la víspera de esta celebración, se introdujo lo que se conoció como Allajops, EBO, como eventualmente se simplificaría, Halloween. Con el tiempo, la tradición de Halloween fue transformándose y llegó a América a través de los inmigrantes europeos, quienes mezclaron sus costumbres antiguas con las del Nuevo Mundo. La festividad ganó popularidad y se convirtió en lo que conocemos hoy, una celebración donde disfraces, calabazas talladas y decoraciones inspiradas en el miedo y lo sobrenatural ocupan el centro de atención. Sin embargo, el simbolismo que Halloween arrastra consigo no siempre ha sido bien recibido por el cristianismo. Para algunos cristianos, el hecho de que Halloween esté lleno de imágenes de muerte, fantasmas y demonios plantea una seria preocupación espiritual. Argumentan que, a pesar de su evolución cultural, sigue manteniendo rastros de prácticas paganas que podrían chocar con las enseñanzas bíblicas. Otros, sin embargo, ven en esta fecha una oportunidad para compartir mensajes de luz y esperanza, optando por reinterpretar o ignorar ciertos aspectos de Halloween y centrándose en actividades familiares o de caridad. El debate sobre si celebrar Halloween es pecado o no sigue siendo motivo de reflexión y análisis. En este sentido, muchos se preguntan, ¿es apropiado para un cristiano participar en Halloween? Esta introducción nos invita a explorar esta cuestión desde varias perspectivas, adentrándonos en la historia, la Biblia y los puntos de vista cristianos actuales. A lo largo de esta serie de subtítulos, analizaremos las bases, implicaciones y alternativas para aquellos que desean vivir una fe coherente en medio de una festividad tan peculiar. Halloween, en sus comienzos, fue un festival pagano que se celebraba en el antiguo calendario celta. Los celtas, una sociedad que habitó en gran parte de lo que hoy conocemos como Irlanda, Reino Unido y el norte de Francia, celebraban el festival de Samhain cada año al final de la cosecha, el 31 de octubre. Para ellos, Samhain era un momento de transición entre la temporada de luz, verano, y la temporada de oscuridad, invierno, y se creía que en esa noche los espíritus de los muertos podían cruzar al mundo de los vivos, permitiendo un momento de contacto entre ambos reinos. Los celtas utilizaban máscaras y disfraces para alejar a los espíritus malignos y hacían fogatas como protección y ofrenda. Aunque su finalidad era invocar la protección y la buena fortuna, estas prácticas ceremoniales eran vistas como formas de conexión con lo sobrenatural. Algo que sería reinterpretado cuando el cristianismo comenzó a ganar terreno en estas tierras. Con la llegada del cristianismo a Europa, los líderes eclesiásticos buscaron transformar estas festividades paganas en celebraciones cristianas para desviar la atención de las prácticas que consideraban idólatras. A medida que la Iglesia crecía, instituyó el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, con el objetivo de honrar a los mártires y santos cristianos. En este contexto, la víspera del 1 de noviembre, conocida como Allajops, Eve, fue adoptada como una fecha que recordaba el poder de Dios sobre el mal. Esta transformación, sin embargo,
no eliminó del todo las prácticas ancestrales, ya que las costumbres celtas continuaron en el ámbito rural y se adaptaron al nuevo marco religioso. Con el paso del tiempo, Halloween Eve se convirtió en Halloween, ganando aceptación en diferentes culturas y continentes, especialmente en América. La festividad de Halloween, tal como la conocemos hoy, ha pasado por numerosas transformaciones, influenciadas especialmente por la cultura estadounidense. Desde mediados del siglo XX, Halloween se ha convertido en una celebración centrada en disfraces, dulces y decoraciones inspiradas en el misterio y lo sobrenatural. Uno de los símbolos más icónicos de Halloween es la calabaza tallada en forma de rostro, conocida como Jack-o'-lantern. Una tradición que surgió en América al sustituir los nabos usados en Europa para crear lámparas y ahuyentar espíritus malignos. Las casas se decoran con imágenes de fantasmas, murciélagos, brujas y otros personajes asociados a lo sobrenatural, y las calles se llenan de niños pidiendo dulces de puerta en puerta. Aunque muchos ven en estas actividades una forma de entretenimiento inocente, otros argumentan que, al usar símbolos asociados a la muerte y el miedo, se corre el riesgo de trivializar o normalizar aspectos de la oscuridad que la fe cristiana podría interpretar de otra manera. Así, la cultura popular ha transformado Halloween en una festividad colorida y llamativa, donde la diversión y el terror se mezclan, pero no sin controversias para aquellos que consideran sus connotaciones religiosas. El análisis cristiano de Halloween se centra en los principios y enseñanzas bíblicas sobre la vida espiritual, la idolatría y la relación con el mal. A lo largo de la Biblia, se encuentran numerosos versículos y relatos que advierten a los creyentes sobre la participación en prácticas paganas o en cualquier tipo de actividad que implique idolatría, brujería o comunicación con espíritus, temas que muchos consideran presentes en Halloween. La Escritura es clara en su instrucción de evitar aquello que se considera incompatible con la santidad de Dios. En el Antiguo Testamento, encontramos mandamientos explícitos contra la consulta de los muertos y la participación en actividades de brujería, como en Deuteronomio 18, 10-12. Donde se advierte sobre la gravedad de estas prácticas. El pueblo de Israel fue instruido para mantenerse separado de las costumbres de las naciones vecinas, que practicaban rituales y tradiciones que Dios veía como abominaciones. Los cristianos hoy en día interpretan estos mandamientos como una advertencia continua sobre cómo deben manejar su relación con prácticas culturales que no promuevan la luz y la vida de Cristo. Además, el Nuevo Testamento refuerza esta enseñanza en pasajes como Efesios 5:11, que insta a los creyentes a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien a reprenderlas. Este versículo se interpreta como un llamado a mantenerse lejos de cualquier actividad que fomente la oscuridad o promueva valores contrarios al mensaje de amor, pureza y verdad en la vida cristiana. La fe cristiana enfatiza el poder transformador de Jesucristo, quien venció el pecado y la muerte. Por tanto, Halloween y sus símbolos pueden percibirse como una distracción que aleja de esa luz divina. Sin embargo, la interpretación de estos pasajes bíblicos no siempre es uniforme. Algunos cristianos, en su deseo de acercarse a la sociedad de una manera comprensiva, optan por redimir Halloween dándole un enfoque positivo y familiar. Pero para muchos otros, el simple acto de celebrar una festividad enraizada en la tradición pagana representa un conflicto espiritual. Este análisis no busca emitir un juicio final, sino más bien explorar cómo la Biblia y la fe cristiana ofrecen una orientación que cada individuo puede discernir y aplicar en su vida. Especialmente en una época donde la cultura y la fe a menudo se encuentran en tensión. La pregunta de si celebrar Halloween es pecado ha sido objeto de intenso debate en la comunidad cristiana, generando diversas opiniones y posturas entre pastores, teólogos y creyentes.
Algunos consideran que participar en Halloween equivale a abrir una puerta hacia influencias espirituales que pueden apartar de la fe. Estos cristianos ven Halloween como una festividad que, por su origen y simbolismo, va en contra de los valores bíblicos y la voluntad de Dios para sus seguidores. El argumento principal de aquellos que consideran la celebración de Halloween como pecado es que el evento en sí celebra elementos de muerte, oscuridad y brujería. En su opinión, participar en este tipo de prácticas, incluso si es de forma inocente, puede afectar la vida espiritual de un cristiano. Sostienen que no es tanto una cuestión de intenciones, sino de integridad con los principios bíblicos. Si un cristiano busca honrar a Dios en todas sus acciones, involucrarse en actividades que puedan ser vistas como una desviación o un compromiso con tradiciones paganas podría considerarse una falta de coherencia en la fe. Por otro lado, hay cristianos que no consideran que celebrar Halloween, cuando se hace con una actitud ligera y respetuosa, sea un pecado. Para ellos, participar en actividades de disfraces, dar dulces o pasar tiempo en familia no implica adorar el mal ni ponerse en contacto con lo espiritual. Argumentan que todo depende de la intención con la que se aborde la festividad y que puede incluso usarse como una oportunidad para enseñar valores positivos y compartir la fe cristiana de una manera cercana y amistosa. Para estos creyentes, Halloween no tiene un impacto espiritual negativo siempre y cuando se participe con discernimiento y sin caer en prácticas que glorifiquen lo oscuro o lo místico. Este debate continúa y muestra la diversidad de pensamientos dentro de la comunidad cristiana. Es una cuestión de interpretación de la Biblia, así como de cómo cada cristiano desea vivir su fe en un mundo que presenta desafíos y preguntas difíciles. La participación en Halloween, desde una perspectiva cristiana, puede tener diferentes repercusiones espirituales y morales. Muchos pastores y consejeros cristianos sugieren que involucrarse en una celebración que ha estado históricamente asociada a lo sobrenatural y la oscuridad puede tener efectos espirituales en quienes lo hacen. Señalan que las acciones y los símbolos que una persona elige rodearse tienen un impacto en su vida interior y su relación con Dios. Según esta perspectiva, celebrar Halloween podría abrir puertas a una percepción menos clara de lo que es moral y espiritualmente aceptable para un cristiano. Se considera que Halloween, por su asociación con lo oculto y con prácticas de miedo y horror, puede desensibilizar a las personas, especialmente a los jóvenes, hacia lo espiritual. La exposición a elementos de brujería, muerte y miedo podría no parecer nociva a simple vista, pero, para muchos cristianos, cada elección es una declaración de fe. Y celebrar algo que representa lo contrario a los valores de vida y luz de la fe podría afectar su bienestar espiritual. Es común que líderes espirituales adviertan que el compromiso o la participación en prácticas contrarias a la fe pueden oscurecer la claridad con la que percibimos la voluntad de Dios. A nivel moral, hay quienes consideran que Halloween promueve la trivialización del mal y que, al adoptar sus costumbres, incluso de manera recreativa, los cristianos corren el riesgo de confundir los límites de lo correcto. Este enfoque no se basa en prohibir por temor, sino en el cuidado consciente de una vida espiritual comprometida. Así, muchos creen que cada creyente debe evaluar la posible influencia de Halloween en su vida espiritual y actuar según su entendimiento de lo que honra a Dios. Para aquellos que prefieren no participar en Halloween pero desean una opción de celebración en familia, existen diversas alternativas cristianas que promueven la luz y la vida en vez de la oscuridad. Una alternativa popular es la Noche de Luz o Noche de Vida, donde las iglesias organizan eventos llenos de juegos, música y actividades que resaltan valores cristianos y ofrecen un ambiente seguro para las familias. También se celebran eventos de disfraces inspirados en personajes bíblicos o en figuras de la historia cristiana, lo cual brinda la oportunidad de compartir la fe de una manera alegre y significativa.
Otra opción es celebrar el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, como una oportunidad para honrar la memoria de los santos y mártires cristianos. Algunas iglesias celebran misas y ofrendas en recuerdo de aquellos que han sido ejemplos de fe y sacrificio en la historia del cristianismo. Este enfoque no solo recuerda la vida y legado de estos personajes, sino que también inspira a los cristianos a emular su ejemplo de devoción a Dios. Además, algunos eligen pasar esta noche en oración y reflexión, agradeciendo a Dios por su protección y pidiendo bendiciones para sus hogares. Este tipo de prácticas alternativas permite a los cristianos participar en una actividad positiva y espiritual en una fecha que ha sido culturalmente significativa. Al promover alternativas que reflejan los valores del cristianismo, los creyentes pueden mantener su testimonio sin necesidad de comprometer su fe en una festividad que ha sido objeto de controversia. En conclusión, el origen de Halloween y su conexión con temas de muerte, ocultismo y paganismo han hecho de esta una festividad compleja y polarizadora para el cristianismo. A lo largo de los siglos, Halloween ha evolucionado de un festival celta hacia una celebración culturalmente popular, pero también ha mantenido elementos que contrastan con los valores bíblicos. La perspectiva cristiana sobre Halloween varía ampliamente, y cada creyente es llamado a discernir cómo abordar la festividad en coherencia con su fe y sus principios. Para algunos, Halloween representa una oportunidad de enseñar y transformar, mientras que, para otros, es una celebración que debe evitarse. Finalmente, la decisión personal y la guía de Dios son fundamentales para vivir con integridad en medio de las influencias culturales. Si estás buscando inspiración, enseñanzas, guía espiritual o simplemente deseas comprender más profundamente las enseñanzas de Jesús, este video es para ti. Descubre cómo estas simples pero profundas historias pueden traer fe, luz, amor y esperanza a tu vida y al mundo que te rodea. Te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte futuros contenidos que exploren temas relevantes para tu vida espiritual.